Bienvenidos una vez más a este su espacio donde desmenuzamos las noticias más impactantes y lo que se cuece detrás de los reflectores. Hoy no vengo con una noticia cualquiera, ni con un chismecito de esos ligeros para pasar el rato. Hoy vamos a tocar una fibra sensible, un tema que va mucho más allá de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras. Una declaración que ha resonado con la fuerza de un trueno en el mundo del espectáculo, y que nos obliga a preguntarnos hasta dónde llega realmente el precio de la fama. Estamos hablando de Demet Özdemir. Sí, la talentosa, carismática y siempre enigmática actriz turca, que recientemente ha explotado, y uso esa palabra con toda la intención, con la fuerza que ella le puso contra la prensa, revelando una decisión drástica y dolorosa: me mudé por su culpa. Un grito de auxilio, una denuncia pública, una verdad incómoda que nos interpela a todos. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy no solo les va a sorprender, sino que les va a dejar pensando en la delgada línea entre el interés público y la invasión descarada. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia que tiene tantas capas como un buen drama turco, les pido, por favor, que si aún no lo han hecho, se suscriban a este canal. Activen esa campanita para no perderse nada del contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes, para seguir creciendo juntos en esta comunidad que ama el buen entretenimiento y la reflexión. Ahora sí, comenzamos. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con su trayectoria, Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una de las estrellas más rutilantes de la televisión turca y por ende internacional. La conocimos y amamos con locura en éxitos globales como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde su química innegable con Can Yaman nos robó el corazón y nos hizo soñar. También nos conmovió profundamente en dramas intensos y realistas como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró una versatilidad actoral impresionante explorando las complejidades del alma humana. Es una mujer que irradia alegría, espontaneidad, talento puro y una energía contagiosa que la hace brillar con luz propia en cada proyecto. Pero detrás de esa sonrisa deslumbrante, de esa energía arrolladora que vemos en pantalla, Demet nos ha revelado que hay una historia mucho más oscura, una lucha personal que pocos conocían y que ha llegado a un punto de no retorno. Hace muy poco tiempo, Demet decidió romper el silencio de una manera que pocos esperaban, con una franqueza que la caracteriza pero que esta vez venía cargada de un cansancio visible. En una declaración que rápidamente se volvió viral y acaparó titulares en todo el mundo, ella confesó, con una mezcla palpable de frustración, agotamiento y una tristeza profunda, que la constante persecución, el acoso implacable y la invasión de su privacidad por parte de la prensa la llevaron a tomar una decisión radical, drástica y, me atrevería a decir, desesperada: dejar su propio hogar, el lugar que debería ser su santuario, su refugio. Me mudé por su culpa, dijo, refiriéndose directamente a los medios de comunicación y a la constante presión que ejercían sobre su vida. Imaginen por un momento la desesperación, la impotencia y la sensación de vulnerabilidad que uno debe sentir para llegar a ese punto. No estamos hablando de un capricho de estrella, de una pataleta momentánea porque alguien la fotografió en un mal ángulo. No, lo que Demet nos está contando es una cuestión de bienestar fundamental, de paz mental, de derecho a una vida privada. Su declaración es un grito de auxilio, una señal de alarma que nos pone de frente con un debate eterno que cobra nueva relevancia con cada caso como este, donde termina el derecho de la prensa a informar y donde empieza la invasión flagrante, el acoso sistemático a la privacidad de una figura pública. Y, más importante aún, hasta dónde llega la responsabilidad social y ética de los medios cuando sus acciones afectan de manera tan profunda y negativa la vida de las personas que cubren. Demet no es la primera y lamentablemente si no hay un cambio de conciencia, no será la última en vivir algo así. Pensemos en el día a día, en la cotidianidad de una persona famosa como ella. No se limita a ir a una alfombra roja, a posar para una revista glamurosa o a dar una entrevista programada en un set profesional. Es mucho más que eso. Es salir a comprar el pan, o a pasear a su perro, y tener una ráfaga de flashes en la cara. Es ir al gimnasio para hacer ejercicio y que te sigan hasta el aparcamiento. Es cenar tranquilamente con tu familia o amigos en un restaurante y que cada gesto, cada palabra, cada risa o cada momento de silencio sea analizado, fotografiado desde la distancia con teleobjetivos y luego diseccionado públicamente, a menudo con información falsa, especulativa o directamente inventada. Es que cada relación sentimental, cada rumor, cada decisión personal, desde el corte de pelo hasta una mudanza, sea objeto de escrutinio público, de titulares sensacionalistas que venden a costa de su tranquilidad.
Esto, mis queridos amigos, es lo que Demet y muchísimas otras estrellas enfrentan diariamente, y es una carga que va más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Hay quienes, con una ligereza que a veces asusta, dirán, pero es el precio de la fama. Ellos eligieron esta vida, sabían a lo que se exponían. Y sí, es cierto que la fama, por su propia naturaleza, viene con un grado de exposición pública, con una pérdida de anonimato. Pero hay una diferencia abismal, un abismo ético entre exposición y acoso. Entre el interés público legítimo por la carrera de un artista y la persecución invasiva de cada rincón de su vida personal. ¿Acaso un médico, un abogado, un maestro o cualquier profesional que tenga una profesión visible, merece que su casa sea vigilada las 24 horas del día, que sus hijos sean fotografiados sin permiso, que su vida amorosa sea el tema principal de cada titular sensacionalista? La respuesta, creo, es un rotundo y enfático no. Los artistas, por muy famosos que sean, también tienen derecho a una vida privada, a un espacio íntimo, a un refugio, a un santuario donde puedan ser simplemente personas, sin personajes, sin cámaras. El estrés crónico, la ansiedad paralizante, la sensación constante de estar vigilado, la paranoia de no saber quién te está observando o fotografiando, la imposibilidad de vivir un momento en paz, todo esto puede tener un impacto devastador, irreversible incluso en la salud mental y emocional de cualquier persona, sin importar su nivel de fama. Demet, con su declaración tan valiente, nos está mostrando la parte oscura de la luna de la fama, esa que no vemos en las portadas de las revistas de papel Couché ni en las historias de Instagram cuidadosamente filtradas. Nos está diciendo que la presión llegó a un punto insostenible, que su propio hogar, que debería ser el lugar donde uno se siente más seguro y protegido, se había convertido en una trinchera asediada, un foco de estrés y angustia. ¿Cómo vivir, cómo amar, cómo crear, cómo simplemente existir en esas condiciones? Sabemos que la vida amorosa de Demet, como la de muchas celebridades, ha sido siempre un punto de interés morboso para la prensa. Sus relaciones, sus rupturas, sus amistades, sus noviazgos, todo ha sido analizado con una lupa microscópica y a menudo con una crueldad innecesaria. Y esto es especialmente relevante en el contexto de su matrimonio y posterior divorcio con Oz Hancock, un periodo que ya de por sí es intrínsecamente vulnerable y doloroso para cualquier persona. Imaginen el escrutinio o el juicio público, la especulación desmedida sobre sus emociones más íntimas, la invención de historias sobre los motivos de sus decisiones personales más difíciles. Es una carga emocional inmensa que se añade al proceso natural de duelo y adaptación que implica una ruptura. ¿No tiene derecho una persona a vivir esos momentos difíciles en privado, a sanar lejos del ojo público que todo lo juzga? Mudar de hogar, mis amigos, no es una decisión que se toma a la ligera, ni por capricho. Es un proceso que todos los que lo hemos vivido sabemos que es tedioso, costoso, que implica un desarraigo de lo conocido, una adaptación a un nuevo entorno. Para una figura pública como Demet, significa un cambio de rutina, quizás de barrio, de seguridad, de su círculo más cercano. La razón de este cambio, de este desarraigo autoimpuesto, es lo que nos impacta y nos duele. No fue por una nueva oportunidad de trabajo en otro lugar, no fue por un simple deseo de cambiar de aires o de buscar un espacio más grande. Fue, en sus propias palabras, una huida. Una huida de la invasión constante, una búsqueda desesperada de un poco de paz, de un mínimo de anonimato, aunque fuera relativo, en un mundo donde parece que ya no hay lugares secretos para las celebridades. La prensa, por supuesto, en su defensa argumentará que solo están haciendo su trabajo, que los fans quieren saber. Pero, ¿quieren los fans saber cada detalle íntimo, cada paso, cada respiro de sus ídolos hasta el punto de la invasión? O más bien, es la propia prensa la que crea esa demanda al ofrecer constantemente este tipo de contenido, a menudo sensacionalista, con tal de vender periódicos, clics o aumentar la audiencia. Es un círculo vicioso, una espiral peligrosa. Y en este círculo, la persona más vulnerable, la que termina pagando el precio más alto, es paradójicamente, la celebridad, el ser humano detrás del personaje. Y esto, déjenme decirles, no es un fenómeno exclusivo de Turquía, ni de Demet Özdemir. Esto es un problema global. Pensemos en el caso de Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes citaron el acoso mediático implacable como una de las razones principales para renunciar a sus deberes reales y mudarse a otro continente en busca de paz. O la trágica y tristemente célebre historia de la princesa Diana, cuya vida y final su muerte estuvieron inextricablemente ligadas a la persecución sin tregua de los paparazzi. Incluso Britney Spears, con la lucha por su tutela,
ha expuesto de forma desgarradora el lado oscuro de la industria del entretenimiento y la prensa que la convirtió en un producto, deshumanizándola por completo. El patrón se repite una y otra vez, y las consecuencias son devastadoras. Y no podemos pasar por alto el papel fundamental de las redes sociales en todo esto. Por un lado, las plataformas digitales han dado a las celebridades una voz directa, una forma de comunicarse con sus seguidores sin intermediarios, sin filtros, mostrando una parte de su vida que ellas eligen compartir. Pero por otro lado, estas mismas redes abren la puerta a un escrutinio aún mayor, a un torrente incontrolable de comentarios, a la difusión viral de rumores falsos, a la amplificación exponencial de cualquier noticia, sea verdad o mentira. Es un arma de doble filo que, en manos de la prensa irresponsable o de usuarios malintencionados, puede convertir un pequeño rumor en una avalancha de odio y acoso. La valentía de Demet al hablar de esto tan abiertamente es, sin duda, admirable. No es fácil para una figura pública confrontar directamente a los medios de comunicación, que a menudo son sus aliados en la difusión de su trabajo y en la construcción de su imagen pública. Pero su declaración, cargada de verdad y frustración, es un recordatorio poderoso de que detrás de cada personaje que vemos en pantalla, detrás de cada portada de revista, hay una persona real, un ser humano con emociones reales, con necesidades reales de privacidad, de tranquilidad, de poder vivir su vida sin ser constantemente analizado y juzgado. Lo que Demet Özdemir nos ha compartido es una invitación urgente a la reflexión profunda, tanto para los medios de comunicación, que deben reevaluar sus prácticas éticas, como para nosotros, el público que consume esa información. ¿Qué tipo de información estamos consumiendo? ¿Estamos, de alguna manera, siendo cómplices de una cultura que normaliza la invasión a la privacidad en nombre del entretenimiento? ¿Podemos, como audiencia, exigir un periodismo de entretenimiento más ético, más respetuoso, que celebre el talento y la carrera de los artistas sin despojarlos de su humanidad, sin convertirlos en un mero objeto de consumo? Yo creo firmemente que sí, que tenemos el poder como consumidores de demandar ese cambio, de apoyar a los medios que respetan la privacidad y de ignorar a los que la invaden. Porque al final del día, lo que todos queremos es seguir disfrutando del inmenso talento de Demet, de su carisma, de las historias emocionantes que nos regala con su arte. Pero queremos que lo haga desde un lugar de paz, de seguridad, donde pueda prosperar no solo como actriz, sino como persona, como ser humano pleno. Que pueda vivir sin el miedo constante a que cada paso, cada decisión personal, sea un nuevo titular invasivo que le robe su tranquilidad. Su mudanza forzada es un símbolo potente y doloroso de la búsqueda desesperada de esa libertad tan básica, de ese derecho fundamental a la privacidad que todos merecemos. Así que, chicos, hoy hemos hablado de la impactante y conmovedora revelación de Demet Özdemir, quien se vio obligada a mudar de hogar debido a la incesante persecución y el acoso de la prensa. Hemos explorado el delicado equilibrio, o más bien, el desequilibrio, entre la fama y la privacidad, el profundo impacto psicológico que el acoso mediático puede tener en la vida de una persona y la responsabilidad que tenemos, como consumidores de información, de fomentar un entorno más ético y respetuoso. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis tan importante y necesario. Su tiempo y su atención son un regalo invaluable para este canal. Ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que los artistas deben sacrificar su privacidad por la fama? ¿Cuál creen que es el límite que la prensa no debería cruzar? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su perspectiva es invaluable y enriquece muchísimo la conversación, generando un diálogo constructivo que nos hace crecer a todos. Y si este vídeo les ha hecho pensar, si les ha parecido interesante, o simplemente quieren apoyar el contenido que creamos con tanto esfuerzo y cariño para ustedes, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y nos anima a seguir adelante. Compartan este vídeo con amigos y familiares para que más gente se una a esta reflexión y a esta comunidad. Y por supuesto, si no lo han hecho ya, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras entregas, y podremos seguir desentrañando juntos el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos muy pronto con otra historia que nos haga vibrar y reflexionar. Hasta la próxima.